Recientemente, un influencer de TikTok llamado Naim, aunque no sé muy bien cómo se pronuncia, ha hecho unas declaraciones, a mi entender, nefastas y del todo inmorales, declarando entre risas, como si fuera motivo de jolgorio, que ha engañado a parejas para mantener relaciones sexuales sin preservativo o eyacular en el interior de ellas sin consentimiento transparente, por lo menos, sin consentimiento debidamente informado, sin mentiras. La reacción de la sociedad, como no podía ser de otra manera, no se ha hecho esperar. Y como no podía ser de otra manera tampoco, o como viene siendo habitual, ha sido polarizada. Ha sido totalmente polarizada, con un bando extremadamente enfrentado al otro y otro bando extremadamente enfrentado al otro también, donde unos están defendiendo a una persona que ha obrado inmoralmente porque consideran que la justicia social que se está estableciendo mediante mecanismos extraoficiales es desproporcionada. Y el otro bando clamando que la acción inmoral es lo que realmente es desproporcionado y que es bueno que se tomen, en cierta manera, la justicia por su mano. No vamos a hablar de casos extremos, de gente que pide la cabeza de esta persona, ni tampoco de gente que pide que se entienda que esta persona no ha hecho nada, porque pensamos que los castigos deben de ser proporcionales y que, por otra parte, que esta persona ha obrado de manera claramente inmoral. ¿Qué es entonces de lo que sí que quiero hablar? Pues quiero hablar sobre todo de dos cosas. Quiero transmitir dos mensajes que, a mi entender, son críticos. En primer lugar, el primer mensaje es que me gustaría denunciar hasta qué punto los políticos, la esfera política, la ideología tiene influencia en la sociedad. Hasta qué punto rige todos los ámbitos de nuestras vidas. Porque si ha saltado esta disputa, si ha saltado esta discordia, si la sociedad se ha polarizado de esta manera, es porque cada persona tiene un pack ideológico claro, tiene un partido político con unas ideas políticas totalmente claras y unas ideas que tiene que defender, y tiene que defender da igual lo que haya sucedido, da igual lo inmoral de los actos de Naim, da igual lo inmoral de algunas acciones de lucha social, todo da absolutamente igual, o si no da igual, por lo menos queda en un segundo plano, porque lo más importante es que la sociedad anteponga su ideología y la defensa a los políticos. Así que lo primero que quiero recordar es que los políticos se supone que deberían de ser nuestros representantes. No somos nosotros los representantes de los políticos, ni tenemos por qué defender los intereses de los políticos. Los políticos son políticos y, por tanto, valga la redundancia, participan en la política, que es la lucha por el poder. Los políticos quieren acumular ratio de poder y los políticos quieren preservarse en el poder. Nosotros no tenemos ningún tipo de interés en facilitarles que consigan esto, ni tenemos ningún tipo de interés en que los políticos ganen poder sobre nosotros. El único interés que tenemos nosotros es que los políticos sean nuestros representantes y representen nuestros pensamientos, nuestras iniciativas, nuestras propuestas, nuestros valores morales, y no absorber los valores morales, si es que tienen alguno, de los políticos. Por eso considero también importante recordar que todas las ideologías son malas. En efecto, todas las ideologías son malas, son ineficientes, son irracionales. Las ideologías pretenden ser soluciones milagrosas a problemas genéricos. La ciencia, el pensamiento racional, no funciona así. Cada problema debe de ser abordado críticamente, debe de ser estudiado con detalle, y solo después de haber sido estudiado con detalle debe intentar buscarse la mejor solución posible. La ideología funciona exactamente al revés.
sin ni siquiera conocer el problema todavía, ya existe una propuesta de solución basada en la ideología, que puede estar más o menos razonada según la ideología, puede estar más o menos sustentada en base a algunos razonamientos filosóficos, abstractos, no demasiado fundamentados o quizás solamente fundamentados en algunos ejemplos en los que convenientemente sí que funcionan y no fundamentados en otros ejemplos en los que no funcionan porque esos ejemplos ya son para la ideología contraria, para la oposición, para que critiquen los demás. No forma parte de la ideología. Eso es totalmente contrario a la razón, totalmente contrario al pensamiento crítico, totalmente contrario a la ciencia, a la ética y a la verdad. Y no podemos perseguir que los valores morales de una sociedad estén basados en algo contrario a la razón y a la ética, porque es un claro despropósito. Y por otra parte, la ideología es la herramienta perfecta para que los políticos puedan escaquearse de su función. Pueden escaquearse de su función, al menos teórica, de representarnos. Porque si los políticos tienen una ideología clara, una línea editorial, pueden presentar todo lo que hagan con un pequeño marketing, una pequeña capa de chapa y pintura que haga parecer una acción política interesada como una acción ideológicamente dirigida. Por ejemplo, para pactar y conseguir acuerdos favorecedores, siempre, de manera sistemática, estará revestida de la carga ideológica conveniente para el partido, que perfectamente podría haber sido revestida de otra manera, porque no responde al motivo real por el cual el político pacta para obtener su ratio de poder correspondiente. Dicho esto, ¿te chirría lo que ha dicho el influencer en cuestión? Este personaje. ¿Te chirría? ¿Te parece mal? Perfecto. Emite tu opinión crítica al respecto, pero no le limpies el culo a ningún político. No le prepares la campaña electoral y preocúpate por buscar una solución al problema que denuncias. Por otra parte, si te parecen nefastas algunas de las respuestas que esta acción inmoral han recibido por fuera de lugar, por tomarse la ley por su mano, por ser desproporcionales, perfecto, emite una opinión crítica al respecto, pero no intentes ver qué diría tu partido político al respecto para ganar votos y le hagas tampoco la campaña. ¿Que por qué estoy diciendo todo esto? Pues muy sencillo, porque si todo el mundo sensato está de acuerdo con que lo que ha hecho este chaval no es una cosa responsable, y todo el mundo está de acuerdo en que las cosas se deben de hacer bien, no entiendo por qué seguimos utilizando el mismo esquema que se utiliza cuando se habla de política en este país. No entiendo por qué nos polarizamos en bandos en función de nuestra ideología, en lugar de coordinar acciones o coordinar respuestas de manera global a ideológicas y que directamente apunten al problema con la voluntad de solucionarlo. ¿O es que quizás no nos interesa tanto el comentario que ha hecho esta persona? ¿O es que quizás no nos interesan tanto las posibles parejas engañadas que pudiera haber habido? ¿O no nos interesan tanto estas acciones supuestamente desproporcionadas, sino que nos interesa aprovechar la oportunidad para validar nuestra ideología, para validar nuestro posicionamiento, nuestro apoyo a los políticos, que como quizás no nos acaba de convencer a nosotros mismos, porque los políticos no parecen gente muy ética precisamente, necesitamos este pequeño acto de disculpa con nosotros mismos para seguir tranquilamente azotando a los que opinan distinto de nosotros y clamando las locuras que clamamos sin reflexionar al respecto. Como he dicho al principio del vídeo, y con esto voy a la segunda reflexión que quiero hacer, como he dicho al principio del vídeo, estoy totalmente en contra de las declaraciones inmorales
que ha hecho este personaje. Totalmente en contra. Más allá de que piense que pueda tener libertad de expresión, pienso que los actos que ha cometido, que dice haber cometido, o las frases que ha pronunciado, encierran un acto inmoral. Y por lo tanto, lo condeno y lo denuncio. Y quiero ser muy claro con esto, porque lo que voy a decir a continuación, estoy absolutamente convencido que por los motivos que he dicho antes, mucha gente, si me escuchara, procedería a desacreditarme y a decir que yo no condeno, que yo no pienso que este acto es inmoral. Y lo pienso profundamente. La postura mayoritaria que he escuchado y que he leído entre la gente que condena el acto y que no es radicalmente violenta o que acusa a esta persona de ser un violador que deberá ser encerrado en la cárcel en el mismo régimen que cualquier violador, o personas que lo esculpen, las declaraciones más pacíficas que he escuchado al respecto son declaraciones que hablan en general de la cultura de la violación. Quizás este personaje no es un violador, pero está participando de la cultura de la violación y quizás sí que está incurriendo en otros delitos y está haciendo algo malo enmarcado en el seno de la cultura de la violación. Porque este personaje, si no ha violado, se le parece mucho y en cualquier caso, estas prácticas de no consentimiento informado forman parte de la cultura de la violación. Pues a este respecto, lo que quiero decir es que si los políticos no existieran, si los políticos no fueran, como los políticos son en este país, o no tuvieran la misma posibilidad de ser así, mejor dicho, nadie, absolutamente nadie, hubiera hablado de la cultura de la violación. Entonces, yo puedo entender que te chirríe, que intuitivamente te parezca algo inmoral y que lo quieras denunciar. Y no solo lo puedo entender, sino que lo aplaudo y en cierto modo yo estoy haciendo lo mismo. Pero, ¿por qué estamos, nuevamente, apelando a ideología, a palabras que encierran filosofías políticas para denunciar algo que es objetivamente inmoral? ¿Por qué dependemos de la subjetividad política, de la subjetividad filosófica, de la subjetividad que más está en tela de juicio para denunciar algo objetivo? Si es que directamente lo único que nos importa no es dar soporte a esta filosofía, a esta política o a estas ideas. Si alguien hubiera cometido una acción mucho más grave, si es que las acciones se pueden equiparar por gravedad, cosa que yo no siempre tengo muy clara, si alguien hubiera cometido una acción que al menos hubiera sido percibida como mucho más grave, como pueda ser un asesinato que no entrara en ninguna categoría típica, ni hubiera ningún patrón destacable, más allá de haber sido perpetrado mediante un engaño. Quiero poner un ejemplo. Imaginemos que una persona engaña a alguien y lo induce a ciertas prácticas del tipo que sean, que lo llevan a la muerte. Estoy absolutamente convencido que a pesar de que todo el mundo hubiera percibido en general que es un suceso más grave que el que ha ocurrido con este influencer, nadie, absolutamente nadie, si no fuera que este caso tuviera algunas características específicas que no tiene en el ejemplo que estoy poniendo, absolutamente nadie hubiera hablado de cultura del asesinato. Porque no son palabras que respondan ni al sentido común, ni a la ética, ni a los valores tradicionales, ni a los valores modernos, ni a los derechos humanos, ni a absolutamente nada que no sea ideología política. Nadie hubiera hablado de cultura del asesinato. Absolutamente nadie. Y quizá, de algún modo, estamos volviendo a hacerles la campaña a los políticos. Porque lo que ha ocurrido no tiene nada que ver con la cultura de la violación. Lo que ha ocurrido tiene muchísimo que ver con la cultura de la estafa. Lo que ha ocurrido es una mentira.
Y decir que lo que ha ocurrido es una mentira no es justificar lo que ha ocurrido. En cambio, quitarle importancia por el hecho de ser una mentira es banalizar la mentira. Y la mentira, en muchas ocasiones, no siempre, por supuesto, pero en muchas ocasiones encierra actos atroces verdaderamente inmorales. La mentira sí que está recogida en los valores tradicionales, sí que está recogida en los valores modernos, y la mentira sí que es algo de lo que la sociedad entiende sin que ningún político le tenga que explicar palabras como cultura de la violación ni cosas por el estilo. Si alguien miente para pedir donaciones por una causa que nada tiene que ver con su interés real, por hacerse con el dinero, es un estafador. Si alguien miente por tener un cierto tipo de prácticas sexuales no siendo honesto, es un estafador. Por más que se pueda discutir si está incurriendo en otro tipo de delito, lo que es un mentiroso. Y las mentiras a veces tienen repercusiones muy graves. Y sí, aquí podemos ver uno de los problemas más evidentes de hacerles la campaña a los políticos. Y es que si alguien miente en campaña electoral, quizás el problema no es tan evidente, pero repercute durante mucho tiempo a mucha gente. Los políticos son amigos de las mentiras, utilizan las mentiras como herramienta de trabajo. Los políticos no nos van a decir que vivimos en la cultura de la estafa, estafados recurrentemente por ellos, que todo es una estafa desde sus campañas electorales, pasando por los motivos con los que justifican las leyes que promulgan, y que incluso podemos decir que el sistema en sí mismo es una gran mentira porque se pretende que los ciudadanos tengamos un ratio de poder que en absoluto tenemos, y que todo cuanto acontece en lo político en nuestro país está basado en la cultura de la estafa. No nos van a señalar estas cosas. No nos van a pedir que nos fijemos en el foco de lo que ha ocurrido en este caso, que es una mentira, y que las mentiras, aunque últimamente se quieran lavar la cara, las mentiras son peligrosas. Las mentiras no siempre están legitimadas, igual que aceptamos que matar a alguien rara vez está legitimado. Deberíamos de ser muy críticos con los pocos casos en los que las mentiras están legitimadas, especialmente cuando estas mentiras tienen consecuencias graves. Y decir que lo que ha ocurrido en este caso es un caso de estafa, un caso de una persona sin escrúpulos ni moral que ha mentido, y con eso quiero continuar con una apreciación, porque seguro que habrá gente que me dirá, no, pero esta persona luego resulta que ha dicho que todo lo que dijo se lo inventó, que solo quería llamar la atención de la ministra o no sé qué puñetas. Ah, amigo, mentira, mentira. Está mintiendo, está utilizando la mentira en su favor. ¿Qué clase de sociedad estamos creando cuando podemos utilizar como justificación de un acto inmoral, que es inmoral en tanto que es una estafa? No es inmoral porque era una estafa. Por favor, centrémonos, dejemos de hacer campaña electoral a los políticos y seamos críticos, tengamos valores, que los tenemos, muchos los tenemos, pero recordemos que los tenemos y olvidemos un poco más los supuestos valores que nos intentan inculcar aquellos que no está tan claro que tengan valor alguno.